Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Cambios, avances. En Conexión Tecnológica, tendencias 360 grados. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tendencias 360 grados. Y tenemos aquí la comparecencia y el invitado de hoy de este segmento especial interesante, Alexander Medina, CEO de Digital Group. Vamos a hablar de cómo ayuda la tecnología RFID en el control de armas de fuego. Vamos a darle la bienvenida. Gracias. Saludo. Gracias. Gracias por venir y para que nos aclare un poco sobre esta tecnología, aunque dicen que esta tecnología está reemplazando la de código de barra y esas tecnologías que se utilizaban antes, y esta tecnología RFID no es ahora, no es una tecnología de ahora, pero sí es como la inteligencia artificial, no es de ahora, pero el revuelo, el uso. ¿Qué es lo que causa el revuelo? El uso, claro. El uso de la tecnología. Entonces, esta tecnología RFID es interesante para este tipo de control de inventario de armas de fuego. Así que vamos de inmediato a decir para que los amigos se puedan empapar, puedan conocer esta tecnología. Claro. ¿De qué se trata? Gracias, Guido. Bueno, a ver, básicamente la tecnología RFID es una tecnología que se utiliza para identificación por radiofrecuencia. Es una tecnología que se utiliza normalmente para control de activos en diferentes tipos de activos en líneas generales, no tiene que ser uno u otro. Y realmente entrando en materia o respondiéndote la pregunta, lo que causa ese revuelo, en mi punto de vista, es los costos, la disminución de costos. Porque eso hace que la tecnología sea más permeable a las diferentes empresas. Hay muchas tecnologías que se inventan en líneas generales, y como dijiste tú, incluyendo la inteligencia artificial, y después entonces se va haciendo asequible al mundo, a las empresas, a las pymes inclusive. Y en un inicio pues pasaba eso, ¿no? Con los RFID. Es muy costoso adquirirla. Sí, correcto. Es un tema también de economía de escala. Exacto. Interesante. Y esta tecnología, la RFID de radiofrecuencia, tampoco no es exclusiva para los controles de inventario. Correcto. O sea, tienen otro que tú nos dirás más adelante. Entonces ya esta tecnología está formada también, ya que nos dijiste que es una tecnología que usa radiofrecuencia para comunicarse. Me supongo que tienen elementos. ¿Qué elementos tiene para comunicarse? Sí. Normalmente están los dos diferentes tipos de tags, ¿okay? Que son esas etiquetas que normalmente se utilizan. Se dividen popularmente en dos tipos, una que es un tag activo y otra que es un tag pasivo. ¿Okay? Escúchame que te interrumpa, para aclarar un poquito, esas etiquetas, ¿a quién se le pone? Se le pone al activo, al arma, sí. Con cualquier activo. En este caso estamos hablando de control de arma, entonces se le incrusta ahí prácticamente. Sí, es chiquito, es pequeño. Mira, hay muchísimos tipos de tags, pero cuando te digo muchísimos es que varía bastante, pero todos entran dentro de una clasificación o de otra, o es activo o es pasivo, dependiendo del activo, en este caso las armas. Entonces sí es bastante pequeño, pero va a variar también, aún así, de que estemos hablando solamente exclusivamente del tema de las armas, de qué es lo que se quiere lograr con esa identificación. Entonces sí van a haber unos que son un poco más grandes, unos que son un poco más pequeños. Por ejemplo, los tags activos tienen una batería adentro, por ende son más grandes, ¿ok? Esa batería lo que hace es que él pueda mandar señal al dispositivo que hace las veces de un gateway. Es un dispositivo que, digamos, capta todas las señales de los diferentes tags. Y eso hace
que sea un poco más fuerte en cuanto a la intermitencia que puede existir entre el tag o la interferencia que puede haber entre el tag y ese gateway, ese recolector de señal. En el caso del tag pasivo no tiene ninguna batería, ¿no? Okay. Y entonces es al revés, él no manda la señal sino que recibe, y entonces al generarse esas diferentes configuraciones, lo que sucede es que ya queda a creatividad de empresas como nosotros, como Digital, o de la empresa que lo vaya a instalar, de empezar a hacer el diseño de la solución, la arquitectura, de sea lo que sea que quiera controlar. Va a depender de la necesidad. Va a depender mucho de la necesidad. Te puedo decir que hay clientes que pueden monitorear inclusive ganado con estos tags. Entonces ahí cambia mucho porque obviamente va a ser en un espacio mucho más grande. En el caso de las armas normalmente hay dos usos muy peculiares. Uno cuando hay obviamente el control de inventario, y otro es cuando el tag sale de un edificio, por ejemplo. Vamos a poner un caso: si hay una plaza comercial, hay unos guardias que tienen sus armas. Para ellos, si se supone que no deberían de salir, tú puedes crear un perímetro y cuando el tag sale de ese perímetro, tira la alerta. Entonces, por eso te digo, depende muchísimo de qué es lo que la persona quiere realmente lograr, o la empresa en este caso. Alexander, ¿en cuáles casos entiendes que puede ser de utilidad este tipo de tecnología RFID? Mira, como te digo, tú puedes empezar por un control simplemente de activos y que, como te decía en ese ejemplo, que no salgan de ese perímetro, ¿ok? Sea un arma o lo que sea. Pero también inclusive tú puedes lograr hacer una triangulación para saber dónde está el activo en tiempo real. Entonces, ya teniendo un aplicativo. Entonces, eso te va a ayudar a que en un heat map, en un plano arquitectónico, si estamos hablando de algo interior, ¿no? Y si es algo outdoor, obviamente sería diferente, pero el punto es que tú puedes geolocalizar lo que sea que estés tratando de controlar, en este caso las armas, ¿entiendes? O sea que si por ejemplo, yo puedo utilizar con esta tecnología RFID otras tecnologías que complementen. Sí, Me claro. explico, por ejemplo, lo que tú dijiste, la geolocalización, el GPS, para que ese tag que tiene incrustado, me supongo, en la pistola, o en las pistolas o en las armas, tú vas a ver monitoreado. Claro, esto es un sistema, con el sistema monitoreando esas armas, dónde está su ubicación. Correcto. Y ahí está utilizando el GPS como tecnología también. Correcto. Entonces, inclusive si tú estás dentro de una plaza comercial, como ese ejemplo que te comentaba, que no aplica el GPS como tal, pero aún así sí se puede hacer una triangulación, en ese caso, por ejemplo, a través de la red Wi-Fi, y de ahí entonces se triangula, tal cual como si fuera un GPS. Normalmente son 3 o 4 access points y se geolocaliza ese activo. Y entonces eso sube a un sistema que es el que te va a generar ese dashboard para poder tú visualizar dónde está el activo en tiempo real. Eso es interesante, saber cómo funciona esta tecnología de RFID para el control de armas de fuego, estamos hablando de tag, ¿verdad? Explícanos ese proceso hasta llegar al dashboard, donde tú puedes ver por dónde anda en el dashboard, que es un dashboard, claro está. Un dashboard simplemente es un control donde tú vas viendo o monitoreando dónde están las ubicaciones de esos armas, de esos dispositivos, armas de fuego. Pueden ser otro tipo de dispositivos, pero estamos hablando de armas de fuego. Entonces, explícanos ese proceso para que la gente entienda y pueda saber. Hay que arrancar obviamente con un paso que no puede ser sino manual, que es obviamente hacer un inventario de las armas que tienes, ¿entiendes? De manera manual. Sí, porque ya ahí tú tienes que sentarte, hacer el inventario, ver cuáles son los tags que van a aplicar, ver el uso, como te decía. O sea que el tag va a depender del arma. Sí, mira, o del activo, como te decía. Activo. Por ejemplo, vamos a sacarte un momento del tema de las armas. Si tú lo llevas y vas a hacerlo para un ganado, ese tag que va a estar en el exterior es diferente, exacto. Entonces, en el caso del arma también, dependiendo del tamaño del arma, si el arma es muy pequeño, pues no necesariamente el tag activo
que es más grande, te va a hacer funciona. sentido, exactamente. Bien. También inclusive hay unos tags que tienen un mecanismo como de alarma, por cierto, que si se lo quieren quitar, o sea, o si se lo quitan al activo, entonces él dispara, Genera una alerta. una alerta, exacto. Entonces, luego de allí que ya se tiene, vamos a decir, mira, se inventariaron las 200 armas, son estos modelos, marca, modelo, cantidad. Entonces, de allí hay que tener claro cómo se va a geolocalizar ese activo que te comentaba. Si se quiere que no se vaya a salir del almacén o que se le dé salida por el almacén o controlar esa salida, por ejemplo. Entonces, lo ideal, y es lo que hemos hecho nosotros, es integrar este sistema también con un software que sea por ejemplo, un ERP que tenga un sistema de inventario y que de allí entonces se haga la integración. Porque al final... es un inventario, es un sistema de inventario. Es un sistema de inventario y eso es un almacén. Exacto, Así que de ahí no hay mucha vuelta. Luego también del TAC hay que hacer una conexión también al Wi-Fi, en este caso hipotético que estamos hablando indoor. Entonces, de ese Wi-Fi, por ejemplo, hay muchos fabricantes que ya inclusive tienen dentro del access point del Wi-Fi un módulo especial de IoT, que es una tarjeta que se conecta directamente con esos tags, porque tradicionalmente lo que había que hacer es que como funcionan con una radiofrecuencia diferente, el tag se conectaba a otro gateway y ese gateway era el que se conectaba con la red interna. Eso generaba un punto único de fallo porque tú tenías muchos tags y un gateway que normalmente tradicionalmente no tiene muy buenas prestaciones, por cierto. Entonces, ahora cambiando la tecnología a hacerlo directamente del access point, te permite recibir esa señal y ya la llevas a la red IP, que es la red interna de las empresas, ¿no? Entonces, eso ya ahí te ahorras tiempo, dinero, es mucho más fácil hacer la integración y ya estás corriendo con la red tradicional que todas las empresas tienen, independientemente de que si estamos hablando de primer mundo o tercer mundo. Y el software que es para monitoreo, eso es un software aparte, ¿verdad? Que se implementa y la empresa implementa para ver por dónde anda la ubicación de esos activos, en este caso control de armas. Sí, correcto. Hay fabricantes que se dedican única y exclusivamente a hacer el software, ¿ok? Enfocado a eso, ¿verdad? Enfocado a eso nada más. Y hay otros que integran ya, como te decía, el access point con todo, incluyendo el tag RFID. Exacto. Y te suben también el software que normalmente ya hoy en día se instala en la nube, ya casi no se instala localmente, y de ahí entonces la persona puede ver el dashboard completo. ¿Y cuál es el tag más duradero, por decir? O sea, cuando hablamos de tag es la etiqueta que uno le incrusta, volviendo a repetir, para que la gente que está escuchando ahora y que nos están sintonizando, estamos viendo un tema interesante de cómo esta tecnología RFID de radiofrecuencia ayuda al control de las armas de fuego. Eso es interesante. Entonces, como te había dicho, esta parte parte del cual es más duradera. Del cual sí. Lo que pasa es que como hice una retroalimentación, se me fue la agua, como dice. Sí, activo o pasivo, o sea, esos tabs, que son etiquetas que se le ponen al activo, para que sepan. Hay uno pasivo y uno activo. El pasivo, como no tiene batería, el dura tiempo más. de vida, claro. El otro no. El otro, hay muchos tipos de batería y dependiendo del tipo de batería, pues habrá que hacerle un reemplazo. Normalmente se cambia el tag porque ya son tan económicos que, ¿entiendes? Bueno, no vale la pena ponerse como que a repararlos o algo por el estilo. ¿Y resisten esos tags contra lluvia? Sí, a eso iba. Por ejemplo, yo he visualizado que existen resistencia al calor, inclusive a los químicos, golpes, entre otros. Entonces, el tipo de tag, ambos están adecuados a soportar los mismos golpes, por ejemplo, y químicos, o hay una diferencia. Sí, el tag pasivo, como te digo, siempre va a ser más resistente porque no tiene pues más nada. El tag activo ya tiene, al tener la batería y una circuitería, ¿entiendes? Okay. Entonces ya lo hace más sensible, digamos, a este tipo de cosas. Sin embargo, con el paso de la tecnología y del tiempo, ya como dice Katherine, hay muchos tags activos inclusive,
que duran varios años, ¿ok? Y acuérdense que también la tecnología de las baterías ha evolucionado muchísimo. Muchísimo, sí. Entonces, una cosa siempre va con la otra, ¿no? Y ya los fabricantes lo que hacen es trabajar con las herramientas que van teniendo, porque cada quien enfocado en su core business van desarrollando cosas que utiliza otro fabricante y ahí se va armando la estructura. Entonces, en el caso de los tag activos hoy en día, sí te pueden durar mucho más de lo que te duraban hace 10 años, pero mucho. Y también son mucho más resistentes. Eso es importante saberlo porque esos tags, imagínate, van a estar incrustados en esos activos y Correcto. en esas armas. Y tienen que tener, y las armas se utilizan y se supone que debe durar muchísimo tiempo. Y nadie va a tener un arma para precisamente, no, que no se moje o no, que no se Exacto. sude, ¿no? Que Claro. obviamente. Mira, vamos a hacer una pausa. Interesante este conversatorio. Después de la pausa vamos a hablar sobre cuáles sistemas de seguridad pueden integrarse con esta tecnología y vamos a hablar de algunos desafíos y consideraciones que tú consideras para esta tecnología RFID. Gracias. Después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y regresamos a nuestro programa Conexión Tecnológica. Estamos acá en nuestro segmento de Tendencia 360 grados, acompañado por nuestro queridísimo Alexander Medina, CEO de Digital Group. Y pues estamos hablando de una tecnología muy relevante, que es la tecnología RFID, que se utiliza para control de activos en general. En esta ocasión estamos resaltando ciertos temas como el tema de control de armas de fuego. Y Alexander, nos gustaría conocer un poquito sobre cuáles son esos sistemas que pueden integrarse a este tipo de tecnología. Sí, mira, como te decía ahora, normalmente esto como bien lo dice el nombre, es un sistema de identificación por radiofrecuencia. Pues la mayoría de los usos es para identificar cosas, activos en este caso, sean armas o lo que sea. Y el sistema que normalmente se suele incorporar o integrar a esta tecnología es un ERP, que sí que es un sistema, para que los que no lo conocen, es un sistema que se utiliza para gestión integral de la empresa o de cualquier empresa, sea una empresa grande, pequeña o mediana. Ya hoy en día hay muchísimas versiones en el mercado y lo que sucede es que se genera un almacén. Si el sistema como el que nosotros representamos tiene la gestión del inventario, se genera su inventario, se generan sus activos y entonces se controla. Tú puedes llegar a automatizar inclusive, por ejemplo, las entradas y las salidas del inventario. Cuando se salga de la persona con el arma o con el activo de ese lindero, de esa área que se le puso, entonces de ahí ya el ERP sea actualizado. O si se lleva de un almacén a otro, por ejemplo, ese tipo de integraciones se pueden hacer. También, como te decía, con el dashboard en tiempo real, tú puedes ver la localización de estos diferentes activos. Realmente ahí hay una integración, es un software, sea o del fabricante de tercero, como sí, le llaman. Exacto, que es el que va a hacer la integración también con eso. Entonces ya ahí hay dos integraciones que sí o sí deberían hacerla. Normalmente la que se hace básica es la del dashboard. Eso sí, porque si en algún lado tienes que ver los activos. Claro. Ya después entonces la integración con un ERP es algo un poquito más sofisticado y sí, claro, normalmente es como un segundo paso que da el cliente. ¿Y cuáles desafíos y consideraciones tú entiendes que tendrían las personas que estarían utilizando este tipo de tecnologías? Mira, un desafío que siempre ha sido así desde el principio de que se creó esta tecnología o que salió al mercado es la distancia que hay entre el tag y este dispositivo que va a recibir o va a servir de receptor. Entonces, esa es una de las limitantes que pueda tener la tecnología. Anteriormente, como te decía, había un dispositivo intermedio que era el que colectaba la señal de los diferentes tags. Pero había un problema ahí, ¿verdad? Y ahí ese problema, exacto, se fue migrando hacia algunos fabricantes, como te decía, que ya desde el Wi-Fi tú puedes leer directamente el tag. Entonces a eso te da más alcance, por cierto. Y yéndome al lado del tag,
también al avance de la tecnología, los TAC tienen más alcance también, ¿ok? Sobre todo los TAC activos, por cierto, que al tener la batería y al ellos mandar la señal hacia el receptor, pues entonces eso evita una otra limitante o la disminuye, que es el ruido que pueda haber dentro del sitio. Cuando eso afecta. Sí, claro. Sí, por ejemplo, si hay muchas maquinarias, eso afecta. Y también dependiendo de la frecuencia en la que esté trabajando, eso también afecta. O sea, hay varias cosas que afectan el desempeño del TAC, de esa conexión entre el TAC y este receptor, sea cual sea. Entonces allí tienes que considerar eso. Eso es una ventaja de los TAC activos, por cierto, versus los pasivos. Okay. Los activos pueden soportar esto. Sí, diferentes tipos de frecuencias. Sí, correcto. Y para eso es la batería, para ellos mandar la señal con más fuerza. Okay. Interesante esto. Perfecto, ¿no? Interesantísimo todo lo que nos estás comentando. Aparte de que pues nos contaste con tanta firmeza, tienes muy buena experiencia con este tipo de tecnología. Nos gustaría, Alexander, que nos hablaras un poquito de Digital, qué estás haciendo allá y pues cómo puedes colaborar. Nada, gracias. Bueno, básicamente Digital es una empresa de tecnología, como se habrán imaginado. Esa era la idea, por eso le pusimos ese nombre. Y básicamente nosotros desde el principio hicimos 4 unidades de negocios o business unit, como las llamamos, que cada uno tiene su director y una persona que se enfoca exclusivamente en esa línea de productos y servicios. La primera es Software Services, allí por eso también me escuchaba hablando como de cómo integrar una cosa con la otra. Y ahí pues vendemos diferentes tipos de software y de desarrollo de software. Otra es la parte del cloud, si han conocido la famosa nube. Nosotros solemos ofrecer en el mercado servicios de disaster recovery. Cuando un data center, por ejemplo, se cae, pues que levante en el data center o en la nube que nosotros le armamos al cliente, al ministerio, a la empresa, al banco. Y servicios de backup también. Normalmente estos son servicios que se pagan mensualizados, por cierto. Muchos, de hecho, de los sistemas o productos que nosotros damos están en modalidad de servicio, por cierto, bajo contratos y renta mensualizada. Otro unidad de negocio le llamamos servicios gestionados. Básicamente, en buen dominicano, esto es una iguala tecnológica. Nosotros ayudamos a administrar la plataforma tecnológica del cliente y que el cliente se enfoque en su core business. Para ello tenemos varios sistemas de gestión, de monitoreo remoto, de recepción de casos. Este servicio puede tener personal en sitio o todo remoto para abaratar costos también. Se puede hacer esa integración. Y la última le llamamos Integration Services, que básicamente proyectos llave en mano, ya más del lado de telecomunicaciones y de servidores. Normalmente son infraestructura, mucha fibra óptica, ese tipo de tecnología, que es más, digamos, palpable, más y más de venta, de compra y venta, y a nivel es más transaccional, vamos a decirlo así, que con el cliente. Entonces, los primeros 3 nos permiten a nosotros tener una visión holística de lo que el cliente pueda tener, de sus necesidades, de sus problemas, su situación actual. Y lo que yo siempre le digo a los clientes y también con el tema de los tags RFID inclusive, es que si se acuerdan la pirámide de Maslow, no sé si se acuerdan, muchas veces, como tú decías ahorita un poco antes, que la gente quiere tener pasos muy grandes, quiere hacer, ¿sabes? Irse a lo último, y realmente las necesidades básicas de esa pirámide no necesariamente están cubiertas. Claro. ¿Entiendes? Entonces, llevando esa analogía a la parte tecnológica, muchas veces queremos hacer muchas cosas, como esto que estamos hablando, o como simplemente lo del tema de inteligencia artificial que tú mencionabas, pero realmente un poco más abajo hay muchas necesidades básicas que no necesariamente el cliente va a tener resueltas. Entonces, nosotros damos esa asesoría para acompañar al cliente en todo ese proceso hasta llegar a esa etapa de autorrealización, como es la analogía con la pirámide de Maslow. O sea que son varias áreas de infraestructura. ¿Cuál es la otra? Software, servicios gestionados y la nube. O sea que lo tienen todo prácticamente. Cualquier cosa que quiera una empresa, una necesidad, ustedes pueden suplirla. Desde infraestructura, o sea, hardware y redes de comunicación, hasta el software para automatizar los procesos de la empresa. Así es. Ahí el truco siempre va a ser que haya la persona que dirija
esa área en específico. Por eso fue que lo dividimos por unidades de negocio. Claro. Para que tenga su equipo de trabajo y sus líderes que Capacitado trabajen en esa área. que estén solamente en esa área. Y esas personas, te lo digo abiertamente, tú los sacas de ahí y los metes en otra cosa, como esto que estamos hablando, Sí. y ellos no van a saber. Y ese es el punto. La idea es que se vayan especializando, que sean duros, pero en esa área específica que están trabajando, que es su responsabilidad. Tú sabes que Catherine conoce algunas empresas que... Algunas varias, sí. algunas empresas que mueven su ficha, así. Ah, ok. Y la ponen de la de infraestructura, de que la mueve a software. Ah, Y sí. de software lo mueven a infraestructura. Es un error común. Es sí. un error, ¿verdad? Es un error común, ¿verdad? Sí, es un error común. Y es bastante común. Es internacional, te digo. Sí. Eso no está Sí, supeditado a viene por un Dominicana. tema de cultura también. Sí, Y sí. que, o sea, muchas veces, como decía Guido, los grandes pasos y pequeños pasos. O sea, para eficientizar, movemos quizás un recurso que es genio en un área, lo movemos a otro y pues entonces la continuidad del negocio se ve afectada. Así es. Mira, lo de los TAC, que los amigos que están escuchando y viendo, esos TAC o etiquetas Ujú. que se incrustan en las pistolas, en los controles, no solamente en las pistolas, o sea, en las armas, también en los animales mencionaste, Sí, pero también yo veo que en las personas se incrustan. sí, también. Lo están haciendo Y los lo están famosos haciendo. biohackers. ¿Para qué función específicamente? Para que los amigos que nos escuchan vean que no solamente este stack, que es esta tecnología de RFID, te permite incrustar animales en activo, o sea, en productos, Vehículos inclusive. vehículos incluso, Sí. y en persona, que te puse ese ejemplo para que tú me digas en qué se está utilizando. O sea, el final que quieren lograr, Ajá. lo que yo he visto, los famosos biohackers, entre muchas otras cosas, es tener el tag debajo de la piel, cosa que sirva, que tenga mucha información de la persona como tal, Claro. que sirva Que como puede ser de identificación. salud también. Sí, claro. Y también, por ejemplo, un medio de pago, sigue muy lejos, ¿entiendes? Que tú puedas Exacto. pagar pasando la mano y realmente es porque está el tag abajo y ahí se ejecuta el pago. Nada diferente cuando tú pasas la tarjeta por el Verifone por casi arriba. igual, Ajá. exacto. Estamos haciendo lo mismo, simplemente que lo está metiendo debajo de la piel. Eso es un buen punto. Pero mira, volviendo a la analogía de la pirámide de Maslow, tú puedes hacer algo mucho más sencillo para identificar a la persona. Por ejemplo, en un banco o una empresa que tenga muchos empleados, suelen tener su carnet guindado. Y ese carnet puedes tener el la tag y el tecnología. RFID, claro. Y eso te sirve para ubicar dónde están los empleados y si pasan a zonas donde no deberían estar. Entonces, por eso te decía lo de la pirámide de Maslow, porque muchas veces queremos hacer, tú sabes, Sí, tirar grandes cohetes a la cosas, luna y entonces, míralo, ahí está, esa persona no debería estar allá atrás porque hay maquinaria y él es de contabilidad, Exacto. ¿qué hace él ahí? ¿Entiendes? Ese tipo de cosas se pueden hacer. Interesante, gracias Alexander Medina por compartir estas informaciones y nada, y hay otra oportunidad para ver si hablamos un poco, como tiene una empresa diversificada, podemos hablar de otros temas interesantes que tienen que ver con infraestructura y software, Claro por que sí. ejemplo. Gracias. Gracias por comparecer con este tema de cómo esta tecnología RFID puede apoyar a las empresas y cómo no, a la seguridad también militar Y a los gobiernos. y a los gobiernos a controlar estas armas de fuego. Me supongo que tú tienes clientes militares. Tenemos clientes del sector gobierno, sí. Inclusive tenemos una unidad, o sea, un equipo de trabajo, perdón, que solamente trabaja Para temas eso. con el gobierno, sí. Desde licitaciones sencillas hasta proyectos más sofisticados. Y otro equipo que trabaja el sector privado, ¿entiendes? Universidades, tenemos como clientes de universidades, banca y finanza también, puestos de bolsa, de todo un poco, empresas normales de diferentes de servicios. Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, está buena la cosa, ¿verdad, Catherine? Claro. Así que gracias a los amigos que nos escucharon y nos vieron y conocieron esta tecnología, aunque no es nueva, se está utilizando, le están dando mucho uso. Así que ya ustedes saben, la próxima semana venimos con más informaciones interesantes sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.